Familia, qué gusto saludarlos. Sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras. Vamos a retomar la lectura de Gálatas, capítulo 3. La semana pasada leímos los versículos 6 al 9. El día de hoy, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero, Dios santo. Pero vamos a leer un siguiente bloque. No sé si se acuerdan, la semana pasada yo les dije que este capítulo lo íbamos a dividir en varios bloques. El bloque que vimos la semana pasada fue del versículo 6 al 9. El siguiente bloque es del 10 al 14. Así que les voy a pedir de favor que se pongan tantito de pie. Vamos a leerlos juntos y enseguida empezamos a platicar qué está pasando aquí, ¿vale? Sí, ¿verdad? Vale, a partir del versículo 10 leemos Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ayúdame a orar. Padre, te pedimos con toda sencillez que hoy nos ayudes a comprender algo en tu palabra, que hoy nos enseñes algo con tu palabra y como lo hemos platicado muchas veces en esta iglesia, que podamos practicarlo en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, por favor, tome su lugar. Entonces Pablo, la semana pasada le estaba diciendo a los Gálatas, señores, el linaje de Abraham no es la gente que nació en Israel, sino la gente que aprende a creer. Si tú crees, entonces eres del linaje de Abraham. Y nos está explicando, ¿no? Lleva rato ya Pablo explicándonos qué onda con la ley y qué onda con la gracia. Y por eso en este bloque vamos a hablar un poquito acerca de la ley. ¿Sale? Cuando yo digo ley, ¿cómo qué piensan ustedes? Ahí viene el poli, ¿no? Ahí viene la ley, ahí viene la tira. Pero ya hablando de la Biblia, Gaby, ya. ¿Qué piensan cuando les digo que una cosa es la ley y otra cosa es la gracia? Porque a lo mejor yo llevo mucho diciendo la ley, la ley, la ley. Y ustedes así de, ¿qué es eso, no? O exactamente a qué se refiere con lo de la ley. ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Qué piensan cuando decimos la ley? ¿Pero qué pusieron los hombres? Muchas reglas. Exacto, las reglas. Entonces, acuérdense de algo importante. Cuando Dios saca al pueblo de allá de Egipto, de la esclavitud, ellos todavía no tienen ley, ¿ok? ¿Por qué no hay ley? Porque no hay mandamientos, ¿ok? Cuando hablamos de ley, hablamos de mandamientos, ¿sale? Cuando Moisés llega ahí al monte, donde Dios le empieza a hablar, ¿se acuerdan que Moisés subió como 40 días y estuvo allá arriba? Y Dios le empieza a decir, esto es lo que tiene que hacer el pueblo. No cometerás adulterio, no mentirás, no. Pero nosotros conocemos 10, perdóname Dios, nosotros conocemos 10 mandamientos, pero hay más de 600 mandamientos que están escritos ahí en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, ¿sale? Entonces, esa es la ley. Todos esos mandamientos que Dios le dio a Moisés para que los cumpliera, ¿quién? El pueblo de Israel. La ley entonces es para los judíos. Los gentiles, nosotros,
no tenemos ley. Ahorita vamos a leer algo bien interesante en Romanos. ¿Qué onda con nosotros los gentiles? Pues que no tenemos ley, porque esos mandamientos, los 10 y los otros más de 600, no nos los dieron a nosotros los gentiles, ¿eh? Se oye bien feo eso, porque a mí desde chiquito me dijeron tienes que guardar los 10 mandamientos. Y pues sí, está bien, obvio, porque los 10 mandamientos son de Dios y son santos. Obviamente tienen que ver para que Dios los dio para que nosotros empecemos a caminar derechito, ¿no? Para que no la andemos regando, ¿sale? Pero no sé si los he estado confundiendo diciendo que pues la ley precisamente pues no nos salva y no nos justifica, aunque dentro de la ley están esos 10 mandamientos. Y Pablo acaba de decir, miren lo que acaba de decir, porque todos los que dependen de ¿qué? De las obras de la ley, están bajo maldición. Ay, Dios, ¿cómo? A ver, eso ya está muy, muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que si alguien está tratando de justificarse por medio de guardar las obras de la ley, es decir, por medio de guardar todos esos mandamientos, realmente es maldito? Uf. ¿Eso está muy fuerte? ¿Sí o no? O yo me estoy viajando. Está fuerte, ¿no? Pero vamos a ver por qué es maldito, ¿no? Eso es lo importante. Ahí mismo Pablo lo está diciendo. Lo voy a leer de nuevo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Otra vez Pablo está viajando al Antiguo Testamento para hacerle saber a la gente de Galacia que lo que él les está diciendo es la palabra. Acuérdense que cuando Pablo está escribiendo la carta de Gálatas, pues no existe el Nuevo Testamento, incluso ni los evangelios. Las cartas de Pablo, probablemente Gálatas fue de los primeros libros que se escribieron del Nuevo Testamento. ¿Sabían eso? Interesante. Pablo no tenía así como que, ay, voy a ir a los evangelios a estudiar tantito, a ver qué dijo el Señor Jesús. Lo padre de Pablo es que el Señor Jesús personalmente le enseñó a Pablo. Eso es otro nivel, ¿no? Eso es otra onda. Entonces, ¿por qué están bajo maldición? La misma ley dice que si tú no guardas absolutamente todos los mandamientos, estás bajo maldición. La misma ley lo dice. Entonces, ¿por qué dice Pablo que si estoy bajo la ley soy maldito? Pues porque nadie en este planeta ha podido guardar la ley al 100%. Solo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Por eso todos estamos bajo maldición si es que intentamos ser justificados por guardar la ley. ¿Me estoy explicando? Perfecto. Gracias a Dios. Vamos rapidísimo al libro de Santiago, capítulo 2. Después de Hebreos está Santiago. Hebreos, Santiago. Capítulo 2, versículo 10. Nada más que yo le he dicho muchas veces que a mí como que ya no me gusta tanto nada más leer un versículo, y a mí me gusta todo el capítulo 2 y no sé si leérselos. ¿Quieren que lo leamos o no? O Nelson. Esto ya lo habíamos leído una vez y lo vamos a volver a leer porque es importante. Hermanos míos, versículo 1. Que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, tú ya creíste en el Señor Jesucristo, ahora, por favor, está diciendo Santiago, por favor. ¿Sí se acuerdan quién es Santiago, ah? ¿Quién es? Gaby, muy bien. Este Santiago es el medio hermano del Señor Jesús, el que se hizo cargo de la iglesia en Jerusalén. A este Santiago también lo conocemos como Jacobo.
Eso ya se los he platicado, pero como que algo por ahí no estoy explicando bien, que se nos va la onda. Entonces, este Santiago es el medio hermano de Jesús, ¿vale? El que se quedó a cargo en la iglesia y en Jerusalén junto con Pedro y los otros apóstoles, ¿sale? Hermanos míos, si vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, no me trates bien a unos y a otros mal. De hecho, adelante lo va a explicar. Mire, porque si en su congregación, si aquí en esta iglesia, Vida Nueva, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también otro, un pobre, con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, bienvenido, por favor, siéntate aquí, en un buen lugar, siéntate hasta acá, hasta enfrente. Y le dicen al pobre, no, tú estate, tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado. ¿No hacen distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos platicado aquí, no? Viene uno acá con su anillito, bien vestidito, corbatita, su barba tipo Jesús. Y no, hombre, bienvenido, pásale. ¿Le sirvo algo, un cafecito? Y al que viene andrajoso, no, hombre, no nos queremos ni acercar, porque a lo mejor hasta huele mal, ¿no? Y está diciendo Santiago, ¿no están ustedes haciendo distinción? ¿Y se están convirtiendo en jueces con malos pensamientos? Uy, esto es complicadísimo, porque hasta en el mercado les pasa a ustedes seguro, mujeres. No sé, a lo mejor están pasando junto a alguien que no huele tan bien y pues hasta como que se hacen a un ladito, ¿no? Para no chocar con esa persona. ¿No nos estamos convirtiendo en jueces cuando hacemos esas cosas? Dice Santiago, nos pregunta, para que ustedes ahí digan, ay, sí, la neta es que sí. Hermanos míos, versículo 5, amados, escuchen. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? Bueno, aquí ya Santiago se está metiendo en temas muy políticos, ¿no? O sea, ustedes tratan bien a los ricos. Y los ricos son los que a ustedes los tienen ahí sometidos. Los que los tratan mal, los que los menosprecian, los que los miran feo. Y aún así entra un rico y ustedes, no, bienvenido. ¿Se da cuenta todo lo que está diciendo Santiago? Ustedes afrentan, o sea, al pobre me lo menosprecian, y aun cuando Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, sobre ustedes? No blasfeman los ricos por sentirse poderosos contra el Dios que ustedes creen. Está diciendo Santiago eso, no yo. Si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Ya nos dio el ejemplo. Si ustedes cumplen las Escrituras, en esa parte que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, chido, te doy un like. Está diciendo Santiago. Bien hacen. Versículo 9, pero si aman a su prójimo, bien, pero si hacen acepción de personas, si a unos los tratan bien y a otros no, cometen, ¿qué cometen, Gaby? Estamos en el 9. Pecado, y quedan convictos por la ley como transgresores. ¿Ok? Pero sí dice, ¿no? Cometes pecado. Si haces acepción de personas, cometes pecado. Ahí está.
Versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, ¿se hace qué? Culpable. Se hace culpable de todos. Lidia, puedes ser la mejor hija. Tú puedes honrar a tu padre y a tu madre. No robas, no has asesinado a nadie. Pero si decidiste decirle una mentirita piadosa a tu esposo, eres transgresor. Es decir, ya no cumpliste nada de la ley. No importó que te hayas portado bien, que hayas hecho, no, porque como ya fallaste en algo, aunque fuera pequeñito, has fallado en toda la ley. Por eso dice Pablo que nadie puede hacerlo. Nadie, de verdad. Y yo sé que todos traemos el anhelo en nuestro corazón de, yo sí le echo ganas, yo sí me esfuerzo, pero siempre pasa algo, ¿eh? Siempre nos pasa algo, siempre. Entonces, yo puedo guardar toda la ley, pero si ofendo en un punto me hago culpable de todo, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te haces transgresor de la ley. Así hablen y así hagan, dice Santiago, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, Pablo les está enseñando a los Gálatas, porque acuérdense que los judaizantes vinieron a decirles que ellos tenían que guardar la ley, ¿no? Entonces Pablo les está diciendo, aguas, señores de Galacia. Tengan mucho cuidado, porque quien está o quien depende de las obras de la ley está bajo maldición. No perdamos nunca ese contexto, de que Pablo está tratándoles de hacer entender a los Gálatas que esto que le vinieron a decir los religiosos no funciona así. ¿Sale? ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando, Nati? ¿Sí? Maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya regresé a Gálatas, Regresémonos a Gálatas 3. Esto que está diciendo Pablo, insisto, fue a Deuteronomio 27, 26 y de ahí lo extrajo, por si quiere anotarlo. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo les está explicando, miren, les voy a decir dos cosas acerca de la ley. La primera, si ustedes dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Y segunda, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y Pablo dice, pues está más que claro, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, la única forma que vamos a ser justificados es por creer en la obra que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Eso a mí me da mucha tranquilidad, porque yo la riego a cada rato. Y a cada rato antes de entender esto yo pensaba que ya me iba a ir al infierno por estarme equivocando tanto. Y estoy entendiendo que no es por lo que yo haga o lo que deje de hacer, porque yo amo a Dios, de verdad, se los juro. Yo, Nelson, amo a Dios, pero me sigo equivocando tanto y a cada rato le tengo que estar pidiendo perdón. Pero ya no me siento condenado, ya no siento que me voy a ir al infierno cada vez que me equivoco. Mi corazón se vuelve más agradecido porque entre más me equivoco, su amor sobreabunda, su gracia sobreabunda sobre mi pecado. No para que yo peque más, sino para que entienda que Él está haciendo una obra en mí de perfeccionamiento que no va a acabar hasta que yo muera.
esa obra no se acaba. No hay nadie en la tierra que diga, yo ya llegué al punto máximo. No, nos vamos a morir sin haber llegado al punto máximo. Llegaremos al punto máximo cuando entonces estemos con Él. Ahí sí, seremos como Él. Pero ya se dio cuenta, ¿sí me estoy explicando? No estoy diciendo que tenemos permiso para equivocarnos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que claro que nos esforzamos porque amamos a Dios y estamos aquí y le buscamos y anhelamos que seamos diferentes, pero siempre algo se nos atraviesa y ya la regamos y ya nos equivocamos. Y está diciendo Pablo que eso le va a pasar a cualquiera, a cualquier persona, y que la única forma en que podemos ser justificados no va a ser porque logremos alcanzar un cierto nivel de espiritualidad o de madurez, no, sino por haber creído en Jesucristo. Eso es hermoso, a mí me tiene, no sé si por eso como que me enamoro más de Dios, diciéndole, oye, perdónenme, oye, neta que no merezco que tú estés aquí conmigo y aquí estás. Por lo mismo, de error tras error, ¿no? Y Dios ahí conmigo haciéndome entender que sigo en un proceso, que Él sigue trabajando conmigo, que Él sigue haciendo cosas dentro de mí. Claro que si yo volteo a verme hace 5 años, pues no, o sea, claro que crecí, claro que avancé, claro que dejé muchas cosas atrás. Pero hoy tengo que proseguir a la meta, porque no hemos llegado a la meta. ¿Sale? Vamos bien, ¿verdad? Entonces ninguno se logra justificar con Dios por las obras de la ley, porque es evidente, el justo vive por la fe. Versículo 12. Y la ley no es de fe. O sea, la ley no se trata de creer. La ley se trata, ahí dice, sino que dice, otra vez lo voy a leer todo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces, Pablo de alguna manera les está diciendo a los Gálatas, a ver, está bien, ¿ustedes quieren seguir lo que les dijeron ellos? Adelante. Están en todo su derecho, ustedes son libres. ¿Quieren tratar de buscar la justificación por guardar la ley? La ley no es de fe. Así que en la ley no es de que tú creas. En la ley es de que haces o haces. Porque si no haces, vas para atrás. Tú elige, ¿qué quieres? ¿Va a estar basado en la ley? ¿Estar basado en tratar de yo ganarme la justificación por medio de mis obras? ¿O decides venir y creer en la obra preciosa que hizo el Señor Jesucristo? Porque la gracia, la justificación acá sí es de fe, pero la ley no es de fe. La ley es de hacer. O haces o haces. Pero ten cuidado, porque si fallas en una cosa, y desafortunadamente todos fallamos, ahí ya fue, ¿no? Pablo les está tratando de, en serio, pongan atención, entiendan, aunque ustedes se esfuercen no van a poder, es lo que les está diciendo Pablo. Ustedes recibieron el Espíritu por creer. Están pasando cosas en su iglesia por creer, no porque ustedes estén sujetos a la ley, a las obras de la ley. Versículo 13. Esto está bien fuerte. El versículo 13 y el versículo 14 están súper fuertes. Pero Pablo se los tenía que decir a los Gálatas para que ellos entendieran esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué les dije que era redimir?
¿no? Comprar de nuevo. No sé si en Romanos, en Hechos, vimos esa palabra, creo que en Romanos. Comprar de nuevo. No me queda claro, a mí tampoco. Comprar de nuevo. Cuando compras, tienes que pagar un precio, ¿no? Para poder adquirir algo. ¿Sale? ¿Cómo funciona aquí esta palabra? Cristo nos redimió. Cristo pagó el precio para librarnos de la maldición de la ley. ¿Cuál fue el precio? Claro que su preciosa sangre. ¿Sale? Entonces Cristo pagó el precio para librarnos de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Yo sé que se lee muy fácil, pero ¿qué significa esto? Que por nosotros. Al ser colgado Jesús en un madero, porque ahí entre paréntesis dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero por nuestra culpa, por nosotros, por el amor que Él nos tuvo, Él fue maldito. ¿Me estoy explicando? Cristo, Cristo no solamente fue así de, ya morí en la cruz y resucité, aleluya, todo bonito. O sea, lo que pasó ahí en la cruz fue terrible. Porque Jesús cargó con tus pecados, con sus pecados, con mis pecados. Y Dios no tiene relación con el pecado. Por eso cuando Jesús traía todos esos pecados encima, Él clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una separación. La perfecta relación que tenía con Jesús en ese momento se rompió. ¿Dios lo abandonó? Sí. Porque en ese momento Jesús se hizo maldito, maldición, para que nosotros pudiéramos gozar de su bendición. Cuando Jesús cargó todos los pecados ahí en esa cruz, la ira de Dios contra el pecado cayó sobre el mismo Cristo. Porque todos los pecados del mundo, Él los estaba cargando en ese momento. Y la ley y las escrituras dicen que si alguien es colgado en un madero, esa persona es maldito. Jesús, para podernos hacer benditos a nosotros, Él tuvo que hacerse maldito. Eso es terrible. Y eso debería llevarnos a amarlo más, a agradecerle por eso que hizo. Porque de verdad nadie lo merecíamos y Él lo hizo simplemente por amor a nosotros. Versículo número 14. Todo esto lo hizo para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. ¿Se acuerda cuál era la bendición? Que la promesa que le hizo Dios a Abraham la semana pasada, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias, tu familia, Lidia, Gaby, tu familia. Por una promesa que Dios le hizo a Abraham, ahora nuestras familias son benditas si nosotros creemos. Esa es la promesa. Y a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Acuérdense que don es un regalo. Nosotros recibimos el don del Espíritu Santo por creer. En el momento que ustedes creen en el Señor Jesús, en ese momento reciben el Espíritu Santo.
Pero yo no hablé en lenguas, porque muchas denominaciones cristianas, evangélicas, dicen que si usted no habla en lenguas, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Falso, completamente. Pablo también nos enseñó que no todos los que hablan en lengua, más bien no todos hablamos en lenguas, no todos profetizamos, no todos sanamos gente, no todos somos maestros. Cuando usted cree con sinceridad de corazón, ahí usted recibe el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe por fe, no por lo que usted haga. Ya lo leímos también, versículos atrás. ¿Sale? En este pequeño bloque entonces entendemos que Cristo Jesús nos liberó de esa maldición que dice Pablo en el versículo 10. Ya nosotros no estamos bajo maldición porque nosotros no creemos y lo hemos comprobado, que por más que nos esforcemos por guardar la ley, no podemos ser justificados por eso. Claro que nos esforzamos por obedecer, por supuesto, porque cuando amas a alguien tratas de complacerlo en todo. Y si nosotros hemos amado a Dios, claro que tratamos de complacerlo. ¿Cómo lo complacemos? Tratando de obedecerlo. Pero ya entendimos que no es nuestra obediencia la que nos va a justificar con Él, sino entendimos que es nuestra fe en Él. Creer en Él, plenamente en Él, confiar en Él, aunque las circunstancias sean difíciles, creer en Él y confiar en Él. ¿Sí? Versículo número 15, vamos con el siguiente bloque, del 15 al 18, pero voy a irme igual uno por uno. Hermanos, les voy a hablar ahora en términos humanos, dice Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y mismo Pablo ahí explica. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí se acuerdan? Ahí en Génesis 12:7, perdóneme. Se lo voy a leer rápido. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La promesa entonces tiene que ver con eso, a tu descendencia, no a tus descendencias. Por eso aquí Pablo está retomando eso y dice a tu simiente, refiriéndose a Cristo. ¿Qué significa entonces? Que la promesa que Dios le dio a Abraham tiene que ver, está totalmente ligada con Cristo Jesús. Es decir, a todos los que tengan fe como Abraham, pero ahora nuestra fe está en Cristo Jesús, a todos ellos, para todos ellos es la promesa de que sean benditas las familias. ¿Me expliqué? Entonces, cuando se les sigue explicando Pablo a los Gálatas, entiendan, les dice, entiendan, a Abraham fueron hechas las promesas, y a Abraham y a su simiente de Abraham, no a las simientes, a su simiente, es decir, a Cristo. Si usted lee Mateo y empieza a leer la genealogía de Jesucristo, empezamos con Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a las 12 tribus de Israel. Y luego pasamos por David, y llegamos hasta el mismo Señor Jesucristo. Entonces, si hacemos una línea directa de principio a fin, tenemos a Abraham y a Cristo. Esa es su simiente. Y todos los que creamos en Cristo, entonces, para nosotros es la promesa de que seamos benditos, de que nuestras familias sean benditas. Versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo
Otra vez lo voy a leer porque no entendí. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, otra vez. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Ahí va, ¿eh? Pablo le sigue entonces explicando, a ver, señores, miren. Hay un pacto que Dios ratificó. Ese pacto con Dios, Dios lo ratificó, es decir, lo confirmó a través de Cristo. ¿Sale? Dice, y la ley que vino 430 años después no la abroga, es decir, no la invalida. Ahí adelante lo dice, para invalidar la promesa. Estaba Abraham entonces recibiendo una promesa de parte de Dios de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y después viene una ley. Entonces, acá hay una promesa de Dios hacia Abraham. Y después de la promesa, 430 años después, Dios le da la ley a Moisés. ¿Sale? ¿Sí? El hecho de que Dios le haya dado la ley a Moisés 430 años después no invalida la promesa que Dios ya le había hecho a Abraham. ¿Sale? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Y en el 18 termina. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Acuérdense entonces, ¿de qué estamos hablando? Pablo está insistiendo a los Gálatas que el asunto de la ley, porque los judaizantes les dijeron guarden la ley, Pablo les está insistiendo en no es por ahí el camino. Pablo les está diciendo es por acá, es la gracia, es la fe. Y entonces ellos seguramente dijeron, pues sí, pero entonces ¿para qué Dios nos dio una ley? Y Pablo les está diciendo, ok, ahorita lo vamos a descubrir, de hecho. Pablo les está diciendo, miren, Dios le da una promesa a Abraham. Y luego 430 años después le da la ley a Moisés. Pero como acá ya hay una promesa, hay un contrato, este contrato ya no se invalida. Yo no puedo venir a cambiar este contrato por el hecho de que después vino una ley. La ley no invalida este contrato que ya estaba hecho entre Dios y Abraham. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Seguras? ¿Y seguro, Lalito? Ok. Entonces la pregunta del millón es, entonces, ¿para qué rayos Dios le dio una ley al pueblo de Israel? ¿Para qué Dios le dio una ley al pueblo de Israel si el asunto está desde el principio con una promesa entre Dios y Abraham? Si ya había una promesa, ¿para qué una ley 430 años después? ¿Para qué? ¿No tienen ni idea? Yo tampoco. Versículo 19. Entonces, gracias Dios porque nos vas a aclarar cosas aquí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta Pablo, versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta ahí, no siga leyendo porque se va a confundir más. Entonces, a ver, Dios desde el principio ya sabía o Él ya traía planeado que nosotros fuéramos justificados por creer solamente. Y hace un pacto con Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿para qué? Después de 430 años, después de eso, Dios le da una ley a Moisés. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Como el pueblo de Israel no tenía ni idea por dónde sí
por dónde no, qué era lo bueno, qué era lo malo, Dios dijo, les tengo que enseñar. A causa de sus errores, a causa de sus equivocaciones, a causa de tanto fallar y fallar y fallar, les voy a dar una ley para que ustedes sepan por dónde andar. No les estoy gritando, ¿eh? Bueno, sí les estoy gritando, pero no les está molestando mucho, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta? ¿Para qué entonces Dios trajo la ley? Aunque el pacto de acá no es invalidado por la ley, Dios tuvo que traer la ley al pueblo de Israel a causa de nuestros constantes, bueno, no nuestros, de sus constantes errores. Mire lo que sigue. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Ok. Entonces, tuvimos la ley y la ley iba a permanecer hasta que viniera la simiente a la cual se le hizo la promesa. ¿Quién es esa simiente? Cristo. Entonces la ley, claro que la teníamos, bueno, los judíos la tenían para guardarla y para que ellos se fueran derechito, que no se desviaran tanto, que ya no la regaran tanto. Voy a hacer un paréntesis. Si la ley pudiera justificar a los judíos, entonces ¿para qué Dios, junto con la ley, les dio instrucciones para hacer sacrificios por sus pecados? O sea, Dios le dio una ley al pueblo y al mismo tiempo les dio órdenes respecto a sacrificios para que limpiaran su pecado. No sé si estoy tratando o si les estoy comunicando algo. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios les dio la ley y sabía que se iban a equivocar. Por eso les dijo, y si se equivocan, pues sacrifíquenme un becerrito, sacrifíquenme esto, para limpiar ese pecadote con el que no pueden. Entonces, ¿en qué estábamos? En que la ley vino, más bien la ley tenía que existir o existió hasta que viniera la simiente. Y como ya vino la simiente, Cristo Jesús, hasta ahí ya nosotros como gentiles no estamos amarrados a la ley. Ahora mire, sigo ahí en el versículo 19, ¿verdad? No hemos acabado. Hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Sale? Esto está medio complicadito, pero ahorita lo vamos a explicar. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Está medio complicado. A ver, híjole, ya te iba a pedir, Gaby, que nos ayudaras a leer esos versículos, pero no te preocupes. ¿Sí? A ver, Gálatas 3, versículo 19 y 20. Vamos a leer esa versión para ver si nos abre un poquito qué onda, porque está complicado ahí. O si alguien ya lo entendió, que se levante y nos explique. Versículo de Gálatas 3, el 19 y el 20, por favor, Gaby. Ok. 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 Ahí está. Qué bonita versión. Es la nueva traducción viviente, supongo. ¿Qué está diciendo? Pablo sigue insistiendo. ¿Sí me explico? ¿Ah? Les está diciendo ahora a Pablo, miren. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, usó de un intermediario. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, usó a sus ángeles, dice ahí, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Entonces, lo que les está diciendo Pablo es eso, justo lo que nos leyó Gaby súper claro. A Moisés Dios le dio la ley por medio de un intermediario, les está diciendo Pablo a los Gálatas. Entiendan eso.
Hubo un intermediario, es decir, yo le quiero comunicar algo a Nati, pero no se lo digo directamente, le pido a Angélica que le diga a Nati algo. Usé un intermediario, alguien que está en medio, ¿sale? Ahora entiendan, les dice Pablo, cuando Dios hizo la promesa con Abraham, no usó a ningún intermediario. Dios le dio la promesa directamente, personalmente. Entonces Pablo les está insistiendo. O sea, de alguna manera les está diciendo, ¿qué tiene más peso? La ley, que al final Dios ni siquiera la dio directamente, sino usó a sus ángeles, según lo que estamos leyendo, o la promesa que Dios la dio personalmente a Abraham. Les está diciendo eso Pablo a los Gálatas. Claro que la promesa, porque Dios está dándola derechito, personal, sin intermediarios. Versículo número 21. Sí, quedó claro, ¿verdad? Versículo número 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Esa pregunta ya no la sabemos. Pues claro que no. Claro que no, en ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera justificarnos, vivificarnos, por supuesto que hoy no estaríamos hablando de gracia. Hoy estaríamos hablando de que te tienes que portar bien, tienes que guardar los mandamientos, tienes que Los hijos que ofendan a sus papás los apedreamos y los matamos, porque no queremos gente así en este pueblo. Así era la ley. Y la mujer que se metió con otro, pues la apedreamos y la matamos, porque no queremos gente impía aquí. Si no hubiera gracia, estaríamos hablando de eso en las iglesias. Estaríamos hablando de ir y pues darle cuello al que de plano, pues no obedeciste a tu papá, no honraste a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa, no lo honraste, vas para atrás, cuello. Literal, matarlos. Qué fuerte era la ley, muy fuerte, muy drástica. Pero insisto, la ley le fue dada a los judíos, no a nosotros los gentiles. Yo sé que ustedes sienten que esos 10 mandamientos son de ustedes, pero no, señores. Ni fueron para nosotros, para empezar. Ahorita les voy a platicar algo ahí en Romanos. Bueno, ya. Vamos a terminar en el versículo número 22. Ok, el 21 ya lo explicamos, dijimos que si la ley pudiera hacernos justos, vivificarnos, pues claro que entonces seguiríamos bajo la ley, pero no. La ley no puede hacer eso. Miren, déjenles explico rapidísimo. La ley te muestra lo que está mal. La ley te muestra lo que es pecado, pero la ley no te limpia del pecado. No puede. Solo te está diciendo, Gaby, eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se habla. Así no se hacen las cosas. Eso es lo que te dice la ley. Son mandamientos. Pero no puede limpiarte y no puede quitarte el pecado. Ahora, esta simiente de Abraham lo que hace es lo que la ley no puede hacer: limpiarte y quitarte el pecado. Supongamos que ya viviste toda una vida, ya pecaste, hiciste y deshiciste, y decides empezar a guardar la ley. A partir de hoy me porto bien. Ya tengo 39, ya gocé, ya disfruté, ahora sí me voy a alinear. Pues si tú decides alinearte conforme a la ley, bien puedes, pero de aquí, de tus 39 hacia atrás, todos tus pecadotes, ahí van a estar. Porque la ley no te limpia del pecado, ni te quita los pecados. Y de los 39 en adelante, a lo mejor ya no te equivocas tanto, pero siguen existiendo tus pecados de 39 para atrás.
Pero en la gracia, en Jesús, cuando nosotros llegamos a Jesús, si yo llegué a los 39 a Jesús, mis pecados que cometí antes son quitados, son limpiados por la hermosa sangre del Señor Jesús. Eso está hermoso. Versículo 22 más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. ¿Me dan permiso ya de terminar de una vez el 3? ¿Sí? Vamos con el último bloque. Pero antes de que viniera la fe, estoy en el versículo 23, ¿sale? Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley nos tenía como en una cárcel. Estábamos atrapados ahí. Y de hecho Pablo, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas es una, ¿cómo se dice? Es una carta enfocada completamente a la libertad que tenemos en el Espíritu. Y mire lo que está diciendo Pablo. Antes de que viniera la fe, estábamos confinados. ¿Se acuerda cómo estuvimos ahora en la pandemia? Que nadie salía. Estábamos confinados, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces la ley nos tenía así, como detrás de una celda. No podíamos hacer nada, estábamos esclavizados. Teníamos que obedecer, acatar 1000 reglas. Así nos tenía la ley. De manera que, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Cómo? ¿Qué? Ha sido nuestro ayo. ¿Alguien sabe qué es un ayo? Vamos a leer la nueva versión, Gaby. Esta nos va a decir de seguro. Versículo número, ¿qué? 24, por favor. Ahí, hasta ahí. La ley fue como un maestro. Miren, un ayo era un esclavo. Imagínense que yo estoy viviendo en aquel tiempo, ¿sale? En el tiempo de Jesús, y tengo lana, ¿no? Tengo oro, tengo la solvencia económica para comprarme esclavos. ¿Sale? Entonces, yo compro un esclavo que va a estar día y noche con mi hijo, con Samuelito, que como le hace tener un ayo. Entonces, ese ayo es un esclavo mío que está dedicado a enseñarle a mi hijo. No enseñarle como en la escuela, sino enseñarle, así no se dice, así no se hace, eso no se toca. ¿Sale? En conducta me lo está educando. La ley era nuestro ayo. La ley nos decía, ¡hey! Eso no se toca, eso no se hace. Por ahí no es el asunto. La ley era nuestro ayo. Nuestro maestro, dice la versión de Gaby. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, la que nos dice que sí, que no, por dónde sí, por dónde no, lo que está bien, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Al final, la idea de la ley era el traernos a Cristo Jesús. ¿Y qué pasaba con la gente del Antiguo Testamento? Lo mismo. Lo mismo. Porque Abraham creyó en un Salvador que habría de venir. Moisés creyó en un Salvador que había de venir. Desafortunadamente a ellos no les tocó, pero a nosotros sí. Entonces, toda la ley entonces estaba enfocada a decirme, no, eso no. Esto sí. ¿Sale? Era nuestro ayo, nuestro maestro. ¿Sale? Ya vamos a terminar, ¿eh? Pero venida la fe, ya el versículo 25, pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo. Pero entonces vino la fe, vino la simiente, vino Cristo Jesús, y ya no tengo por qué tener a mi niñera que me esté diciendo que sí y que no. Aunque algunos cristianos como que todavía necesitamos una niñera, un ayo que nos esté diciendo, oye,
Ya sabes que por allá no, ¿por qué insistes? Pues ahí voy un ratito. No, espérate, ¿no? Pero entonces, con la fe, mis amados hermanos, ya no estamos bajo ayo. Ya no necesitamos a alguien que esté detrás de nosotros diciéndonos que sí y que no hacer. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Versículo 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¡Qué maravilla! Todos ya están bautizados aquí, ¿verdad? ¿En agua? ¿Gaby también? Perfecto. Todos ustedes ya han sido revestidos. Ya les quitaron el traje. Lidia, ya te quitaron tu traje de Lidia. Ahora tienes el traje de Cristo Jesús. Pero me equivoco. Ya sé. Yo también. Pero tenemos que andar con eso, con esa conciencia en el corazón. Estoy revestido de Cristo Jesús. Entonces, cuando usted se harta en ira, acuérdese de, ay, estoy revestido. Cálmate, respira, relájate. Tú puedes, aunque no podemos, pero Él sí puede nosotros. Estamos en el 27, 28. Ya no hay judío ni griego. O sea, ya no hay judío ni gentil. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno. En Cristo Jesús los judíos se levantaban y oraban al Señor: gracias, Señor, porque no nací gentil. Gracias porque no nací esclavo. Gracias porque no nací mujer. Así oraban los judíos. Y Pablo está derribando eso. Ya no se trata de que, yo soy judío y por eso acá, no. Yo soy, no soy esclavo, soy amo. Yo soy hombre, no mujer, porque en ese tiempo las mujeres eran totalmente hechas a un lado. Totalmente en esa cultura. Y Pablo está diciendo, Nelson, no más. En Cristo Jesús ya no hay judío ni gentil o griego. Y en Cristo Jesús ya no hay esclavo ni libre. Y en Cristo Jesús ya no hay hombre y mujer. Todos somos uno. Igualitos. Para que nadie le venga a decir, incluso en las iglesias cristianas, te tienes que sujetar a tu esposo. Me golpea, no importa, te sujetas. No, Señor. Me acabo de enterar de un caso así, es terrible. Es que mi marido me golpea, pastor. Tú tienes la culpa. Para empezar, ni siquiera debiste irte a trabajar. ¿Qué haces trabajando? Tienes que estar en tu casa. Por el amor de Dios, ¿qué es eso? Seguimos atados a reglas, perdónenme, tontas. ¿Qué es eso? Ya no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo, igualitos. Cada quien con sus responsabilidades. Cada quien con sus roles en la casa. Pero nadie más que el otro. Nadie. Versículo 29, con esto terminamos. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Ya, Pablo termina. Todo esto que les expliqué, dice Pablo, es para que ustedes sepan que ustedes son del linaje de Abraham. De ustedes es la promesa. Ustedes son benditos por haber creído en el Señor Jesucristo, la simiente de Abraham. Está genial, porque ya Dios ya no encerró todas las cosas ahí en un pueblo, sino que pensó en la humanidad completa. Pensó en nosotros y en nuestras familias. Gracias a Dios por eso.